¿Alguna vez te has preguntado cómo evolucionó el Internet? La historia de Internet está muy relacionada con la historia de las computadoras. Y la historia de las computadoras está muy relacionada con un invento que fue muy importante, incluso hasta ahora. Es la base de toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, desde tu celular, tu computadora. Este invento, que dio origen a las computadoras y las computadoras dio origen a Internet, se llamó transistor. Y su historia es la siguiente. Hace muchos años, cuando el teléfono era la última revolución en comunicaciones y ya estaba disponible en todo el país, la patente llegó a su límite y pasó a ser pública, y ya no de una sola compañía. Esta compañía, líder en el mercado, era AT&T, que tenía su subdivisión Bell System. Cuando esta patente fue liberada, aparecieron muchos competidores para Bell System y AT&T. Entonces se pusieron a pensar qué es lo que podrían hacer para competir con estas nuevas empresas. Y idearon, de hecho fue su ex director, volvió e ideó que solucionen el problema actual. Que no era un problema, pero al hacerlo ya sería una ventaja, diferenciadora con la competencia. El problema o limitación que tenían todas las empresas en ese momento era de que las distancias no podían ser muy largas entre ciudades. Había un límite, y este límite era dado porque la señal que viajaba a través de la línea telefónica, que era un cable, se iba perdiendo con la distancia, y al llegar a un punto desaparecía. Entonces lo que necesitaban era un amplificador, y para eso fueron a buscar a una persona, que fue muy importante también, y esta persona, que fue un inventor, les ofreció un amplificador. Este amplificador se llamaría válvula de vacío, esa que se usaba en los televisores antiguos. Esta válvula de vacío lo que permitía era, uno, amplificar la señal, y otra característica era cortar la señal. Entonces podías cortar la señal y amplificarla. Este invento fue importante bastante, ya que por primera vez se logró una comunicación desde un extremo del país hasta el otro extremo del país, de Estados Unidos, que es enorme, sin perder calidad de señal. La anécdota cuenta que Graham Bell llamó por teléfono de costa a costa con este ex director que había vuelto para hacer que la compañía sea competitiva nuevamente y destaque. Lo llamó y le dijo: "Te necesito". Y le respondió del otro lado: "No puedo, voy a llegar, no voy a llegar a tiempo. Si llego, lo haría en una semana". Y es así como la válvula de vacío se convirtió en esto que haría que Bell destaque entre el resto de empresas de la parte telefónica. El tiempo fue pasando y Bell se dio cuenta de que si el futuro dependía de estas válvulas de vacío, había que hacer algo mejor, ya que estas válvulas de vacío estaban basadas en el foco incandescente y tenían los mismos problemas. Se quemaban, consumían mucha energía, emitían mucho calor. Entonces era un problema, ya que fue aumentando la demanda después de esta mejora que hicieron. La demanda del consumo telefónico aumentó bastante y ya empezaron a necesitar de nueva tecnología. Para esta tecnología lo que hizo Bell System fue contratar a físicos e ingenieros que construyan o inventen o diseñen algún aparato o sistema que haga lo mismo que la válvula de vacío o que la reemplace. Entonces se reunieron estas tres personas que estás viendo. Estas tres personas tuvieron una historia muy interesante para realizar este invento. Te lo dejo en un documental más adelante. Es una historia divertida. Bueno, la cosa es que ellos se reunieron, formaron un equipo, luego el jefe del equipo se fue y quedaron dos trabajando. Esas dos personas, prueba y error y teoría, claro, obvio, inventaron el primer transistor, que ya te lo voy a mostrar. Y luego el jefe, que se había ido y luego volvió, de este grupo de científicos, volvió y mejoró el transistor, con base al trabajo realizado por sus dos ex compañeros. La historia es interesante, es un resumen muy pequeño, pero tiene buena historia. Te recomiendo ver el documental. De modo de cultura general es muy bueno también en el aspecto tecnológico, claro. Bueno, entonces ellos crearon el primer transistor y la evolución de este transistor es como te lo voy a mostrar a continuación.
Y aquí te muestro lo que te mencionaba. Esto que estás viendo en la primera imagen, la válvula termoiónica, o también conocida como válvula de vacío, fue la que dio ese primer paso de revolución en el mundo de tecnología, de fabricación de las computadoras. Luego vino el transistor versión 1, que fue aquel que inventaron este grupo de científicos a cargo de Bell System. Como verás, su diseño no es el más refinado, ni elegante, ni simple, pero se logró el objetivo. Este transistor presentaba muchas ventajas, y las principales era que no presentaba las desventajas de la válvula de vacío. Consumía poca energía, no emitía calor, y no se malograba fácilmente. Y el tamaño al que se redujo fue un avance evolutivo muy importante. Este fue el transistor que diseñaron los dos científicos que se quedaron solos, sin el jefe del grupo que se había ido a hacer otro proyecto a cargo de la empresa. Luego, si has visto el documental me vas a entender, o ya lo sabes, pero luego cuando volvió el jefe de este grupo, se quedó envidioso, por así decirlo, y mejoró este sistema, este diseño. ¿Lo mejoró? ¿Para qué? Eso fue lo que le hizo ganar un premio Nobel también. Los años han pasado mucho, y en la actualidad, para practicar electrónica, lo que usas como transistor para amplificar la señal o abrir o cerrar su paso es este pequeñito de acá, que tiene el tamaño exacto de la uña de tu dedo pequeño. Es algo pequeño, reducido, e incluso dentro de este es más pequeño, ya que casi todo el contenido o todo lo que hay adentro es plástico. Y el transistor es algo muy chiquitito. Pero el transistor no es de ese tamaño. El transistor que está en tu celular o en tu computadora es mucho más pequeño. Es de un tamaño microscópico, que para verlo actualmente tendrías que hacer uso de un microscopio electrónico. Y de hecho, la lucha por los fabricantes de computadoras y de placas o sistemas electrónicos es hacer cada vez más pequeño el transistor, logrando así que el equipo en general sea más pequeño. Por ejemplo, cuando se utilizaba la válvula de vacío, los televisores eran enormes, eran grandes. Sus abuelos deberían poder contarles de qué tamaño era, o tal vez alguno de ustedes tenga su televisor de válvula de vacío en su casa. Con la creación del transistor hemos llegado actualmente a tener televisores que incluso son solamente pantalla y se pueden colgar en la pared como si de una obra de arte se tratara. Entonces, la evolución, como ves, ha ido avanzando de una forma muy muy acelerada, y eso es algo genial para toda la humanidad. El transistor ha sido la base que dio origen a las computadoras como las conocemos actualmente, accesibles para todos, sobre todo porque ya habían computadoras antes del transistor. Pero la diferencia es que ahora son accesibles para cualquier persona. Incluso en tu celular tienes la capacidad de una computadora. Esa fue la historia del transistor, es algo muy importante que conozcas, que sepas. Espero de que te haya gustado como le he contado. De todas formas, te estoy dejando aquí dos documentales. Estos documentales son, ¿cómo decirlo?, entretenidos de ver, así que se te va a pasar rápido. El primero es un video creado por la History Channel acerca del transistor, y te cuenta de una forma más detallada la historia, cómo es que fue inventado, la historia que hay detrás de los personajes involucrados, que es interesante, es entretenido de ver. Y de otro video donde te muestro lo que sería el tamaño a nivel microscópico de un transistor en la actualidad. Vas a ver que hay un salto enorme. Y la tecnología nunca para de evolucionar. Así que te recomiendo que los veas por cultura, para que sepas. Bueno, ahí te dejo los videos. Y ahora vamos ya a empezar con la historia de Internet. Como viste, Bell System, esa rima, tuvo un papel muy importante en la evolución de la tecnología antes de Internet. Y en 1958 empezó todo lo que sería Internet con la creación del primer módem, que permitía enviar señales digitales, ya que antes las señales eran eléctricas, analógicas, por decirlo de una forma simple, naturales, a través de los cables, pero este módem ya permitía enviar señales digitales, lo que permitía la conexión entre computadoras, las cuales ya habían sido inventadas. Esas computadoras eran enormes, eran grandes, costosas y solamente eran asequibles por universidades, por el Estado en general. En 1967, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos crea ARPANET, que fue en su momento una red de computadoras
que tenían el objetivo de utilizarse como medio para compartir información entre diferentes instituciones académicas y estatales. El primer nodo fue creado en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, y fue la espina dorsal, el centro de Internet por ese tiempo, por ese lapso. ARPANET es de estas siglas, que en español significa una red de agencia de proyectos de investigación avanzada. Esto estuvo relacionado con la guerra que hubo en esa época, la comunicación y el avance científico. Gracias a eso es que se crea ARPANET, que da el nacimiento a Internet, como lo conocemos actualmente. Ya en 1969 se logra la conexión de las 4 primeras computadoras, teniendo como eje central la UCLA. Esta conexión fue exitosa y a partir de ahí empezaron a conectarse más y más computadoras. Luego en 1971, ya con el número creciente poco a poco de computadoras sobre centros de investigación o universidades, se logra la implementación y el envío del primer email. Esto fue realizado por Ray Tomlinson. Hay una anécdota donde le preguntan qué fue lo que envió en este primer correo y él responde: no lo sé. No se acuerda. Entonces fue un momento tan importante en la historia de la web, y que no lo recuerde es como que debe ser algo que se lamenta, tal vez un poco, ¿no? De una forma no triste, pero sí divertida de rayos. ¿Cómo no escribí algo importante o memorable? Ya luego en 1981, con el auge de las computadoras, cada vez el número era mayor, se necesitaba reglas. Estas reglas son protocolos y se definió el protocolo TCP/IP y también se definió la palabra Internet. Esto es muy pequeño, muy resumido, pero es suficiente para conocer, para saber qué estaba pasando. Este protocolo TCP/IP básicamente es un conjunto de reglas que le dicen a la información que viaja por Internet cómo es que se debe comportar. Seguridad, recuperación, análisis, muchas cosas. Ya luego en 1983 se crea el primer servidor de nombres de sitio, en inglés DNS o Domain Name System, lo que permitía a que los usuarios de Internet puedan acceder a través de por ejemplo, en esa época no existían todavía, Google, Facebook, Yahoo, Amazon.com. Ya luego el número de computadoras fue creciendo. En 1984 habían registradas 1000 computadoras conectadas en Internet. En 1987 ya habían 10.000 y para el año de 1989, solo 2 años después, ya habían 100.000. Te he puesto estas imágenes como referencia para que veas cómo eran las computadoras en ese entonces y cómo fue evolucionando tanto su diseño como su tamaño. Ya en 1989 ves que aparece la palabra portátil, entonces ya se habla de tecnología más avanzada. Para 1990 ocurre algo importante, que es que desaparece ARPANET. Ya no se... Con la aparición del protocolo TCP/IP y la distribución de Internet ya forma una forma más global, esa centralización ya desaparece. Y se crea el primer navegador web. Su creador, que te lo voy a mostrar más adelante, es alguien muy importante. Y sobre todo para nosotros que somos desarrolladores web, es considerado el padre de la web. En este navegador se hacía uso de 3 tecnologías que son fundamentales para el nacimiento de Internet: la URL, HTTP y HTML. Sí, aquí ya empezamos a ver HTML. Quien creó este navegador le puso de nombre World Wide Web y luego tuvo que cambiar el nombre de su navegador a Nexus, ya que él, quien inventó este navegador, también sería quien invente la World Wide Web o la www, que es la web como la conocemos hoy en día. Y él la creó en el CERN, un lugar de investigación muy muy importante para aquellos que les gusta la ciencia, seguro la conocen. Y aquí te lo presento. Él es Tim Berners-Lee. Fue quien creó HTML en el CERN, el primer navegador que utilizaba la URL, HTTP y HTML. Antes de ese navegador ya existían otros, sí. Con la creación de HTML, que es muy importante, ya la web se podía navegar de una forma diferente, ya que apareció el concepto de hipervínculos, donde tú hacías clic en un lado y te llevaba a otro. Esto fue muy muy importante. Y creo que como desarrolladores web debemos ser conscientes de que, a pesar de que ahora HTML es tratado como algo pequeño o simple, debemos tratarlo con, de alguna forma, respeto y entenderlo bien, conocerlo bien,
ya que es la base de la web. Incluso ahora sigue siendo la base de la web. Y si no te habías dado cuenta, este hombre que ves aquí es el primer programador web en la historia. Luego, ya para 1991, se anuncia públicamente y formalmente la WWW o la World Wide Web, creada por este señor. En 1992, el número de computadoras ya llegó a 1.000.000. Esta es una computadora de la época que puse. Si te das cuenta, el diseño mejora, la pantalla también tiene un cambio que se nota, y seguramente muchos de ustedes tuvieron una de estas computadoras, o tal vez lo tienen porque el diseño se mantiene y los componentes pueden cambiar, al menos en lo que es el case, el teclado. Algunos pues son nostálgicos y quieren guardar esas cosas. Y es muy interesante, ya que nos permite ver cómo ha evolucionado la computadora desde las primeras en su momento, que eran torres gigantescas. Y aquí ya era una computadora asequible para las personas, o para las empresas al menos. Ya en 1993 hay un evento que fue importante también, y es la aparición del primer navegador de internet que soportaba imágenes. Antes no era posible. Y con este soporte hizo de que la navegación por internet sea mejor. Y leí una frase por ahí que decía, relacionada a la creación de este navegador, que una imagen dice más que 1000 palabras. Y así fue como se fue usando de forma natural y normal imágenes dentro de HTML. Y si te das cuenta, ya empieza la web a tomar forma como lo conocemos ahora o tal vez antes en un pequeño blog. En 1996 se llega a la cifra de 10 millones de computadoras conectadas en el mundo. Es un número increíble para la evolución que tuvo y en tan pocos años. Y ya vamos terminando la historia de la web. Para 1998 nace google.com. Tal vez el buscador más famoso hasta el día de hoy, al menos en el 2021, y que permitió que Internet se desarrolle mucho más, ya que las búsquedas eran más eficientes. Y en 2001 ocurre la explosión de la burbuja.com y aparecen sitios importantes que terminan en .com, como por ejemplo wikipedia.com y muchos más. Bueno, esta fue la pequeña historia que te quería contar y evolución de Internet. Espero que te haya servido para refrescarte o tal vez para conocer aspectos de cómo funciona Internet, cuáles son sus bases, la historia, las personas involucradas y de dónde se originó todo lo que hoy tenemos como la información básica que vas a encontrar. Es prácticamente lo mismo que te he explicado, pero si quieres ahondar hay libros enteros, documentales enteros que te hablan de Internet, cómo se creó, más detalles de las historias, de las personas involucradas que aparecen en este capítulo de la historia de la humanidad. Pero hasta aquí sería todo. Con esto ya tienes una base de qué es Internet. Si alguien te pregunta, oye, ¿sabes cómo nació Internet? ¿De dónde viene Internet? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo funciona? Ya tienes las bases para poder responder eso y no quedarte callado. Como buen desarrollador de software, yo considero de que es importante de que conozcas de dónde viene todo, la historia, y que bueno, puedas entender mejor la nueva tecnología en base a la tecnología antigua o anterior. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, deja un like, comparte o deja un comentario. Eso me ayuda bastante como creador de contenido y te veo en el próximo video.